nuestras cuentas. Entonces tenemos ahí un material de ajustes, ¿verdad? Para la clase de contabilidad 2. Como pueden observar, y lo he dicho, no es tan fácil, no es tan fácil las clases de contabilidad, ¿verdad? Entonces el tema ajustes, como su palabra lo dice, es ajustar. Entonces, aquí al finalizar dice el ejercicio contable, toda empresa deberá elaborar una balanza de comprobación con la finalidad de verificar el saldo de cada una de las cuentas. Sin embargo, los saldos mencionados en las cuentas no siempre reflejan los saldos reales, debido a varias razones entre las cuales podemos mencionar. Las cuentas son todas las que realizamos en los mayores, ¿verdad? Ahí no, yo les dije la otra vez que cuando hacíamos mayores, la ventaja es que de ahí podíamos elaborar un montón de información contable, porque se supone que ahí está resumida en esas cuentas la contabilidad que hemos hecho durante el periodo. ¿Qué razones deben de haber? Bueno, tenemos aquí que no se haya registrado una o varias operaciones. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, por olvido o porque se haya empapelado la información y nosotros no hayamos hecho la contabilidad de ese día, de esa transacción. Entonces, por tal razón, nos tenemos que dar cuenta. Siempre hemos dicho que los documentos son los que me van a verificar a mí en todo momento que se está realizando en la empresa. Entonces, si tenemos los documentos, pero no tenemos el registro contable, pues la verdad que después de haber hecho todo lo trasladado a las cuentas, pues mayorizar y hacer la balanza de comprobación, nos damos cuenta que nos hizo falta alguna transacción en la cual no la fuimos registrando. Entonces, por esa razón hay que hacer el ajuste. Por la depreciación que han sufrido los activos fijos, en este caso los activos de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Recuérdese que todos esos activos sufren depreciación, su momento de compra y su momento de uso. Y al final, pues, ellos tienen una estimación para hacerle la depreciación. Por el valor consumido de los activos clasificados como gastos anticipados. Cuando nosotros pagamos por anticipado, por ejemplo, pagamos las rentas de local y cada mes que se vaya venciendo es un gasto, ¿verdad? Entonces nosotros lo contabilizamos como gasto al final del mes. Entonces ahí estamos ajustando esa cuenta. Cantidades de vengadas a favor de la empresa que no han sido cobradas. Probablemente hay documentos que no han sido cobrados y que ya tienen un periodo de tiempo de que estas cuentas no han sido efectivas y nosotros tenemos que hacerles unos ajustes a lo que son las amortizaciones. Cantidades de vengadas a cargo de la empresa que han sido pagadas. Por ejemplo, tal vez nos puede olvidar registrar algún pago que un cliente nos hizo o porque por olvido no lo registramos en el momento. Entonces, a veces al hacer el conteo del dinero nos damos cuenta que nos sobra ese dinero y fue porque no hicimos ese registro. Entonces hay que hacer el ajuste respectivo. Dice, por lo anterior previamente a la elaboración de los estados financieros es necesario ajustar las cuentas para que al elaborar el estado de situación financiera y el estado de resultados, esto reflejen los saldos reales. Recuerde que se supone que cuando ya elaboramos los estados financieros es cuando ya tenemos una información que es real y que realmente presenta los datos que hemos trabajado periódicamente. Clasificación de los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste pueden ser ajustes periódicos. ¿Qué significan eso? Pues que son aquellos que se hacen cada vez que se elaboran estados financieros o transcurren los periodos previamente establecidos en estos ajustes. Son a las cuentas de propiedad, planta y equipo por depreciación, que ya lo habíamos dicho, por cuentas incobrables. ¿Cuáles son las cuentas incobrables? Pues algunas cuentas que los clientes o los documentos por cobrar han estado ahí pendientes, pero que no se han hecho efectivas y que termina el periodo contable y no fue realizable ese cobro. Entonces tenemos que hacer un ajuste en una cuenta que se llaman cuentas incobrables. Liquidación de mercaderías, cuando las mercaderías ya han pasado de su fecha de vencimiento, entonces las tenemos que liquidar. A cuentas de pagos anticipados y a cuentas de cobros anticipados. Ajustes eventuales. ¿Cuáles son los ajustes eventuales? Pues los ajustes eventuales son aquellos que se hacen, dice, en cualquier momento, en cuanto se conoce que el saldo de una cuenta no corresponde a la existencia real. Estos ajustes pueden ser en cualquier cuenta por circunstancias especiales. Entonces, aquí, por ejemplo, las cuentas que más podemos ajustar, que son eventuales y que pasan, que lo podemos hacer en cualquier momento, son las cuentas de caja, banco, porque a veces esas cuentas al final del día pueden reflejar saldos como sobrantes o faltantes de caja.
Y eso nosotros tenemos que ajustarlo en el momento. Aquí tenemos un esquema donde vamos a utilizar algunas cuentas de activo corriente. Por ejemplo, tenemos que las cuentas de activo corriente son caja, bancos, clientes, inventarios, pagos por anticipados. En caja vamos a poder trabajar en dos aspectos, en la parte de los sobrantes y en la parte de los faltantes. En caso de los pagos por anticipados, por la existencia que tenemos en el momento o por la parte que se debe, ¿verdad? Aquí tenemos ya la primera cuenta que vamos a ajustar. Por ejemplo, la cuenta caja. Dice que representa la existencia en efectivo. Sin embargo, al finalizar el ejercicio contable, es necesario realizar un cuenteo del dinero existente, al cual se le denomina arqueo de caja, que se hace con el fin de comprobar que dicho saldo corresponda al total de monedas, billetes y cheques e existencia en caja. O sea que al final del día nosotros abrimos con un saldo y tenemos que cerrar al final del día con un saldo. En ese transcurrir del día puede ser que nos hayan existido dos situaciones, la situación de faltante o la situación de sobrante. Una vez realizado el arqueo de caja, se compara el saldo obtenido según el arqueo con el saldo mayor de caja y podemos presentar los siguientes casos. Uno, que el saldo del efectivo según arqueo sea igual al saldo según libros. O sea que me voy a ir al mayor de caja y tengo que revisar si que es realmente lo que tengo en caja es lo que dice el mayor de caja. Que el saldo del efectivo del arqueo sea menor que el saldo de caja según libros. Entonces, si al momento de realizar el arqueo yo observo y al compararlo con el libro, me observo que las cantidades son totalmente diferentes y puede ser que allí, en ese momento, exista lo que es un faltante, ¿verdad? ¿Cuándo puede suceder un faltante? Cuando el arqueo de caja me diga que hay 80.450 lempiras, pero con el momento de contar el dinero hay 80.400. Entonces ahí habrá que tomar un criterio profesional de acuerdo a las políticas de la empresa. Si se lo vamos a cobrar al cliente o lo vamos a dejar como una pérdida o un gasto en ese momento. Todo significará de cómo la empresa haya obtenido eso, como lo haya definido en sus políticas, ¿verdad? También que el saldo de efectivo de un arqueo sea mayor que el saldo de caja. Según el libro, mayor, la diferencia sería un sobrante. Imagine que fuera que el libro me diga que deben haber 80.400, pero al momento de contar el dinero hay 80.450. Todos 50 lempiras que me sobran probablemente fue de alguna transacción, de algún vuelto o de algo que yo no di bien. Entonces por eso me sobra o un mal cobro, ¿verdad? Cuando digo mal cobro es probablemente que le haya cobrado más al cliente y que registré la venta como es, pero no, no refleja que hay un saldo de 50 lempiras que están sobrando. Entonces, como pueden ver, eso es importante que lo estudiemos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo ahorita. Dice, el saldo del libro mayor de caja al 31 de diciembre de la empresa MIME asciende a 15.000 lempiras. Al realizar el arqueo de caja se encontró que había un total de 14.820. Entonces, si observamos, el mayor de caja era mayor la cantidad que lo que refleja en dinero. Entonces, ahí lo que dice que hay un faltante. Si el saldo de caja en el mayor es de 15, pero en el momento de contar el dinero solo hay 14.820, significa que hay un faltante de 80 lempiras. Entonces, ¿cómo haríamos la partida? Ahí hay un cuadro donde ustedes van a hacer la partida, ¿verdad? En ese caso, supongamos que la diferencia se debe a un pago de una letra de cambio que no había sido registrada, ¿sí? Imagínense esos 80 lempiras que, vamos a ver aquí, son 14.820. De 15.000 serían ¿cuánto? 180. 180 va. Entonces, ¿qué cuenta vamos a cargar? ¿Qué cuenta para que la caja quede ajustada? Documentos por pagar. Ajá. Documentos por pagar. ¿Contra qué? Si tienen ustedes ahí impreso su material, pueden hacer la partida ahí.
¿verdad? Dice que un pago, dice, supongamos que la diferencia se debe a un pago de una letra de cambio a favor de Diunsa, que no había sido registrada. Y dice ahí que me hace falta 180 lempiras. Entonces, como dice Steven, voy a cargar documentos por pagar en el debe con 180 lempiras, Diunsa con 180 en el parcial, y voy a acreditar caja con 180 lempiras. Una vez que hago eso, pues me va a reflejar el saldo real de la cuenta ya, ¿verdad? Porque cuando caja va acreditado va disminuyendo. Entonces sería en el caso de que no hayamos pagado. No se encontró una justificación del faltante, por lo que se responsabiliza al cajero. ¿Ahí qué cuenta utilizaría? Cuando puede existir esas dos situaciones, para que encontremos la existencia del faltante de dinero y fue que se pagó y no lo registré, o que no conozcamos qué pasó con el dinero, porque hace falta 280 lempiras. Y como hay un responsable de caja, a esa persona hay que responsabilizar. O como lo dije, o la empresa lo puede determinar como un gasto. En este momento dice que no se encontró una justificación del faltante, por lo que se responsabiliza al cajero. Entonces, ¿qué cuenta llevaríamos ahí? ¿Qué cuenta utilizarían ustedes ahí? Carlos, Marcela, cualquiera que quiera participar. Caja. No, porque es un faltante. Recuerda que cuando es un faltante, caja va disminuyendo. ¿Qué cuenta utilizaríamos cuando responsabilizamos a alguien que al fin lo tiene que pagar? En este caso al cajero, dice. ¿Sí? Entonces cargaríamos deudores varios, ¿verdad? O funcionarios y empleados, cualquiera de las dos cuentas que podemos utilizar, a nombre del cajero, supongamos un señor Carlos Ruiz, deudores varios en el debe con 180 lempiras y caja con 180 lempiras. ¿Qué significa eso? Que estoy responsabilizando al cajero y que lo debe pagar en algún momento. Por eso lo llevo deudores varios. Entonces, ahí hay un ejemplo de cuando es un faltante de caja. Aquí tenemos otro ejercicio que me habla del faltante de caja. Dice que el saldo del libro mayor al 31 de diciembre de la empresa Zoe es de 9.200. Al realizar el recuento físico del efectivo se encontró 9.190. Entonces, ahí hay una diferencia que hace falta de 10 lempiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a cargar. Dice que como la diferencia es pequeña, mira aquí lo que les hablaba anteriormente, como la diferencia es pequeña, dice, se considera como una pérdida. Entonces lo llevaríamos a un gasto y cargaríamos la cuenta de otros gastos. Otros gastos con 10 lempiras en el debe, caja con 10 lempiras en el haber. Entonces ahí nosotros estamos haciendo el ajuste. Por eso es que dice que hay que ajustar las cuentas a su saldo real. Si solamente refleja 9.190, eso nosotros y conocemos que hay un faltante, en este caso de 10 lempiras, y la empresa lo considera que va a ser una pérdida, entonces lo llevo a una cuenta de otros gastos contra caja, ¿verdad? Porque si nosotros leemos el concepto de otro gasto, dice que lo vamos por aquellas cuentas que la empresa no tiene planificadas, pero que pueden ser, entre ellas están los faltantes de caja. Tenemos un ejercicio 3, ¿verdad? Un ejercicio 3 que habla del sobrante de caja. Aquí, allá es faltante, aquí es sobrante. Siempre entendamos que cuando vamos a hacer una partida de ajuste por sobrante o faltante, siempre entendamos esto, que cuando falta dinero va la cuenta caja acreditada. Cuando sobra dinero, la cuenta caja obviamente va a ir cargada. Entonces ya tenemos... ¿Y por qué no es al revés, profe? No, porque recuérdese que usted está ajustando la cuenta caja. Se le dice el libro mayor que tiene 15.000, pero a la hora de la hora solo había 14.920. Entonces usted no va... se carga porque va a poner de caja. No, porque usted va a justificar ese faltante y en el caso usted verifica, ¿verdad? En el caso de los dos ejercicios anteriores, nosotros verificamos que una fue una letra de cambio que no se había registrado. Entonces usted hace el ajuste, documentos por pagar contra caja. Y usted cuando hace el mayor de caja y coloca esos 180 lempiras, le va a quedar el saldo que está en el mayor, ¿verdad? Porque tenía 15.000 menos 180 que va a restar, le van a dar los 14.920. Entonces lo que hace usted es ajustar caja en ese momento.
¿verdad? Y si usted no conoce la procedencia del faltante, lo que hace lo lleva a una cuenta de otro gasto si lo consideran como pérdida. O si encuentran el responsable, entonces usted le dice al cajero, bueno, le vamos a cargar a su cuenta los 180 lempiras que cuando le paguemos el sueldo se los vamos a rebajar, ¿verdad? Entonces, pero estamos haciéndolo en el momento. Encontramos el faltante, lo hacemos en el momento. Deudores varios contra caja para ajustar la cuenta caja. Recuerde que ajustar es llevarlas a su saldo real. En el ejemplo 3 habla de sobrantes. Dice que el saldo de caja a la fecha de liquidación según libro es de 16,000 lempiras y según el arqueo se encontró 17,000 lempiras. O sea que había, según el mayor de caja, deberían de haber 16, pero cuando fuimos a contar el dinero habían 17,000. O sea que había un sobrante de 1,000 lempiras, ¿sí? Hay un cuadrito que dice comparación, es para que hagamos eso, ¿verdad? Para que hagamos la manera del debe y el haber. Dice, supongamos que la diferencia se debe a un pago que realizó el cliente Fran Rivera y que no fue reportado por el cajero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? En vez de acreditar caja, la vamos a cargar, porque es un dinero de que le pertenece a la empresa y que la persona no registró el pago del cliente. Entonces, ¿qué vamos a cargar ahí? Vamos a cargar caja con 1,000 lempiras y vamos a acreditar clientes con 1,000 lempiras en haber. ¿Por qué? Porque el cliente está pagando 1,000 lempiras y está entrando 1,000 lempiras a caja. Lo que pasó que nosotros no lo registramos, ¿verdad? Y en parcial ya sabe que tienen que poner el nombre del señor Fran Rivera. En el inciso B, un cobro de más que se realizó al señor Mario López. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí podemos haber dos situaciones, que la empresa lo considere como una utilidad o esperar que el cliente venga a reclamar el dinero, ¿verdad? Porque si es un cliente conocido, aún no sea conocido de la empresa y no se le dio el vuelto de los 1,000 lempiras, entonces el deber de la empresa es tenerlo ahí mientras el cliente lo vaya a reclamar. Si en un tiempo prudencial el cliente no va a reclamar, pues que la empresa lo considere como una utilidad, pero le va a dar un tiempo. La contabilidad dice que por lo menos debemos de darle una semana para que el cliente vaya a reclamar su dinero en caso que no se le haya dado un vuelto o un dinero que le corresponde. Entonces, el contador en el momento, como la contabilidad es sistemática y debe hacerse registrar todo lo que se hace a diario en un libro diario, a la redundancia, voy a contabilizar esa incidencia. Dice que el cobro es de demás que realizó el señor Mario López. Vamos a pegarnos a que el señor Mario López en algún momento lo va a venir a reclamar. Entonces lo que hacemos, cargamos caja con 1,000 lempiras, ¿verdad? Y acreditamos acreedores varios. ¿Por qué utilizamos la cuenta de acreedores varios? Porque dice que son personas o instituciones que la empresa le debe por concepto distinto a mercadería. Bueno, y esos 1,000 lempiras sobrantes son distintos a mercadería. Entonces lo voy a llevar a la cuenta de acreedores varios en el haber con 1,000 lempiras y lo voy a llevar a la subcuenta del señor Mario López con 1,000 lempiras en el parcial. Entonces lo que estoy haciendo ahí momentáneamente, lo que estoy haciendo ahí es haciéndolo esperar al cliente para que la venga a reclamar, ¿verdad? Si el cliente viene a reclamar dentro de 3 días esos 1,000 lempiras, entonces el contador tiene el deber de reversar esa partida, cargar acreedores varios y acreditar caja, porque lo que me está diciendo ahí en la primera que cargó caja y acreedores varios lo acreditó es que yo estaba pendiente de que el cliente llegara a reclamar. Ahora le doy vuelta a la partida para cancelarlo, suponiendo que el cliente lo va a ir a reclamar. Entonces, si el cliente al tercer día reclama esos 1,000 lempiras, yo cargo acreedores varios y acredito caja. Y como pueden ver, las cuentas quedarían canceladas, ¿verdad? En el suponer que el cliente no regrese a reclamar esos 1,000 lempiras y ya pasó la semana que se le dio como política de empresa, entonces vamos a decir que la utilidad, ese sobrante lo vamos a considerar como una utilidad. Entonces hacemos una partida donde nosotros podamos cancelar la pendiente de acreedores varios. Cargamos acreedores varios y como ya va a pasar a ser utilidad de la empresa, vamos a cargar otros productos, ¿verdad?
otros productos. Desaparecemos acreedores varios, pero dejamos abierto la cuenta de otros productos, porque ese es el caso en los cuales nosotros podríamos hacer un registro contable de lo que es caja. Supongamos que en el ejercicio 4 dice, se encontró un sobrante de caja de 123 lempiras y no se logró identificar la razón por la que se considera, no se logró identificar la razón por qué sobraban esos 123 lempiras, por lo que la empresa consideró como un ingreso para la empresa. Entonces aquí lo que le digo yo, hacen la partida de cargan caja con 123 lempiras y acreditan otros productos con 123. Desde ya estamos diciendo que va a ser una utilidad, ¿verdad? Si en el caso que no lo dijera, entonces yo lo llevaría a acreedores varios y esperar el tiempo que me permiten para hacer ese ejercicio de caja. Bueno, esos son los ajustes que podemos hacer de la cuenta caja, que es una cuenta que pertenece a activo corriente y está dentro de los equivalentes de efectivo. Y las dos razones por las cuales podría hacerla va a ser por un faltante o por un sobrante de caja. Hay consideraciones, ¿verdad?, dentro del momento de hacer un ajuste. Y eso es lo que me ayuda. Yo quiero que entiendan la palabra ajuste en contabilidad. Es ajustar las cuentas a sus saldos reales. Dice ahí que a veces no hay cuentas que no se refleja en el momento, sino que hasta después que estamos haciendo la contabilidad. Y es ahí donde vemos nosotros de hacer los ajustes. Vamos a ver si tienen alguna pregunta para la primera cuenta que no le entendieron, porque vamos a ir evacuando las preguntas de acuerdo a la cuenta que vayamos trabajando. Vamos a ver. Profe, cuando dice esa se carga caja y se carga otro, los dos van en el debe y no va ninguno en el haber. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿En qué situación? En ese 4 es que usted dice, se carga caja por los 123 y se carga otros gastos. Se acredita. También con 123. Se acredita. Recuerda que se acredita. Entonces, los ¿sí? dos en el debe. No, uno va a ir en el debe y otro en el haber. No pueden ir dos en el debe. Una partida no puede ir en el debe. Dice que los dos se acreditan. No, va a cargar caja con 123 en el debe y va a acreditar otros productos en el haber con 123. ¿Sí? Recuérdese que la caja, que es una cuenta de activo, cuando va en el debe, va aumentando. Otros productos es una cuenta de resultado que tiene naturaleza deudora y cuando va en el haber va aumentando. ¿Sí? Todas las cuentas de ingresos, productos, dice, y gastos cuando van acreditadas van aumentando. Entonces aquí tenemos que otros productos es una cuenta de ingreso. Por lo tanto, cuando va en el haber va aumentando. Cuando va en el debe va disminuyendo. ¿Verdad? Entonces, como es un sobrante y no sabemos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así tácito. La caja número 10 de Supermercados La Colonia empieza a las 7 de la mañana a cobrar. ¿Sí? Le dan 5,000 lempiras para cambio. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 5,000, ¿verdad? Pero en la medida que vaya cobrando, su turno va a ser de 7 a 2. En ese tiempo que va a estar ella en la caja de 7 a 2 o él de 7 a 2, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, él cobra, hace a cambio de los billetes que le den, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al final del día, a las 2 de la tarde que él va a salir o ella, le van a hacer un corte de caja. ¿Qué significa? Que van a imprimir desde las 7 a las 2 de la tarde todas las ventas que él realizó, ¿sí? Todo lo que él realizó. Entonces, ¿qué pasa? Van a sumar todas esas ventas que él realizó más los 5,000 lempiras y tiene que darle un saldo. ¿Sí? Supongamos que las facturas tiran que de 7 a 2 de la tarde esa caja número 10 cobró 120,000 lempiras más 5,000 lempiras de cambio que le dieron, ella debe de entregar 125,000 lempiras a las 2 de la tarde, porque de las 2 a las 9 de la noche entra la otra cajera a ese puesto y él tiene que hacer un corte ahí, un corte de caja se le llama, y luego le hacemos el arqueo, que el corte es anotar, ¿verdad? Cuánto sumó, cuánto pagó, etcétera. En el caso de los supermercados no pagan, solo cobran. Pero en el caso de una empresa que cobre y pague, por ejemplo, cobra facturas, pero viene un proveedor y le dice al dueño, páguele ahí de caja los 1,000 lempiras,
entonces tiene que tener un comprobante. Y ese comprobante, al momento de realizarle el arqueo, tenemos que rebajarle, sumarle todas las ventas y rebajarle los pagos. Y al final tienen que entregar la diferencia. Si esa diferencia no cuadra con lo que dice las sumas, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Como dice aquí, puede haber un sobrante o puede haber un faltante, ¿sí? Supongamos que este cajero número 10 del supermercado La Colonia a las 2 de la tarde, las ventas le reflejan que debe tener 120.580 lempiras más 5.000 lempiras de cambio, entonces él debe de entregar al supervisor de caja 125.000 lempiras con los centavos. Ajá, pero si él entrega 124.900 lempiras, hay 100 lempiras ahí que le hacen falta. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como contadores es contabilizar esos 100 lempiras de ese cajero que pasó en ese momento, ¿verdad? Si es un faltante, entonces digo, bueno, hay empresas que no tienen ese criterio de poderle perdonar a un empleado eso. Entonces, bueno, le vamos a ir acumulando estas deudas para que la próxima vez usted tenga mucho cuidado al momento de dar un vuelto o de cobrar. Entonces, ahí el mayor me dice que debe de entregar 125.800 lempiras, pero si solo entrega 125.700, entonces ahí hay un sobrante, hay un faltante de caja. Pero si viene al final del día, al final de las 2 de la tarde, el cajero tenía que entregar 125.800 y entrega 125.810, entonces la empresa, no es que el cajero se va a agarrar a los 10 lempiras, sino que lo va a entregar a la empresa y la empresa lo va a determinar como una utilidad, cargando caja contra otros productos. Entonces son las situaciones que pasan en el momento de hacer un arqueo y un reporte de caja. Un arqueo y ¿cómo se llama? Un arqueo de caja. Entonces tenemos que tenemos términos contables, son muy importantes, ¿sí? Arqueo es todo lo que yo voy a hacer en la revisión de documentos, facturas, recibos que el cliente pagó o que le pagaron. Ese es arqueo. Y lo que es, le vamos a hacer el recuento físico, ya es, vaya, se me olvidó la palabra. El recuento físico es que yo le voy a contar cuántos billetes de 500, cuántos billetes de 100, cuántos billetes de 20 y empiezo, ¿verdad? Cuántas monedas de 10, de 5, de 20, etc. Y al final sumo todo eso y eso va a ser un recuento físico de lo que es la moneda y que ese recuento físico debe de pegar con lo que las facturas y los recibos me dicen al final del día. Esto se llama el corte de caja, pues lo vamos a hacer a las 2 de la tarde y el arqueo que vamos a revisar el dinero. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta eso cuando nosotros somos contadores de la empresa. ¿Qué criterio le vamos a dar a eso, verdad? Si son 500 lempiras que le hace falta al cajero, obviamente no lo vamos a dejar como una pérdida. Le vamos a tener que responsabilizar al cajero y ahí es donde vamos a tener que usar la cuenta deudores varios o funcionario empleado contra caja. Cuando digo contra es que caja va a ir en el haber. Si me sobran 100 lempiras, obviamente yo no se los voy a dar al cajero ni me los voy a embolsar yo, sino que los voy a contabilizar. Voy a cargar caja y voy a acreditar otros productos. Con eso, ¿hay alguien más que tenga dudas sobre la cuenta caja? ¿En qué momento voy a hacer un ajuste? Recuérdense que tienen el libro para apoyarse, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Pregunten porque después no hay tiempo para estar contestando. Aquí es el momento de preguntar si hay dudas. Profe, solamente ahí en el ejemplo 4, ¿qué iba en las cuentas? Caja contra otros productos, porque dice que la empresa lo consideró como una utilidad o como un ingreso. Okay. Recuerde que otros productos son una cuenta de naturaleza deudora y que es una cuenta de resultados. Yo pero les digo, a raíz de la partida de la teoría doble, ustedes tienen que aprenderse todos los conceptos de las cuentas. Son fundamentales. Si no hay otra duda, pasamos a la cuenta al ajuste para la cuenta de bancos. Vamos a ver, ¿alguien quiere retroalimentar por qué hacemos ajustes en la cuenta caja? Ajá. ¿Por qué hacemos ajustes en la cuenta caja? Para que las cuentas estén en sus saldos reales. No,
Pero ¿por qué situaciones hacemos ajustes? ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿Por qué? Sobrantes. ¿Ah? Si hay sobrantes. Ajá, ¿qué más? Si falta dinero. Ajá. Si hay faltantes o hay Sobrantes. sobrantes. Y ya dijimos las situaciones, ¿va? Puede ser porque no se registró un pago o un cobro o porque ahí simplemente lo vamos a considerar como una utilidad en la empresa o como un gasto. Esa es la razón para hacer ajustes en la cuenta caja. Ahora dice aquí cuándo vamos a hacer ajustes en la cuenta bancos. En esta cuenta dice registran todos los depósitos en cuenta de cheques realizados en las instituciones bancarias. Fíjense bien, en esta cuenta se registran los depósitos en cuenta de cheques realizados en las instituciones bancarias, así como la emisión de cheques a cargo de la empresa. ¿Sí? Cuando dice a cargo es que la empresa los está pagando. Cuando emitimos un cheque, por ejemplo, yo soy la empresa y Marcela es mi empleada y vengo yo le pago la quincena del mes, del sueldo, ¿va? Entonces yo le emito un cheque. Entonces ese cheque va a estar a cargo mío porque yo lo estoy pagando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Marcela lo cobre, a mí me lo van a rebajar de mi cuenta, ¿verdad? Por eso dice a cargo. Cuando dice a favor, es que es a favor de la empresa o que van a ir sumando. Hay que tener bien, eso lo enseñé cuando estaba enseñando ecuación contable, todo lo que es a cargo y a favor. Dice que el saldo de efectivo que aparece en el estado de cuenta del banco por lo general no concuerda con el saldo del mayor de la cuenta banco en los libros de la empresa. Son varias las razones las que justifican la diferencia en las que podemos mencionar. ¿Qué quiero decirles esto? Un estado de cuenta, por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo cuentas bancarias. Puedo tener cuentas en depósitos y puedo tener en cuentas de cheques. Si la cuenta de cheques para mí es importante en la empresa porque yo emito cheques en vez de pagar en efectivo, para muchas empresas les es más fácil emitir un cheque. Imagínense pagar 100,000 lempiras en efectivo, tendría que ir al banco, tendría que llevarlo a la empresa. En el transcurso del banco a la empresa me pueden asaltar, lo puedo perder, etcétera. Entonces lo más fácil es emitir un cheque autorizado, ¿verdad? Que hay ahorros en la institución bancaria a nombre de la empresa y el cheque es un medio, ¿verdad? Es un medio de pago. Recuerde que el cheque es un equivalente de efectivo. ¿Cuál es la característica del cheque? Bueno, la característica del cheque es que tiene un valor, una fecha, tiene el nombre de la empresa, tiene firmas autorizadas, que sin esas firmas el cheque no puede ser librado o cobrado. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener movimiento en esa cuenta de banco de la chequera. ¿Cómo podemos depositar? Podemos retirar. Pero a través de un cheque, ¿verdad? No a través de una libreta, sino que a través de un cheque. Sí puedo ir a depositar dinero. Por ejemplo, voy a depositar 10,000 lempiras a la cuenta de cheque número tal. Lo puedo hacer. Pero retirarlo en efectivo no lo puedo retirar. La única forma que yo pueda retirar de una cuenta de cheques es emitiendo un cheque, ¿verdad? Entonces las empresas se ayudan y se respaldan en los cheques porque los cheques son seguros, ¿verdad? Lo que hoy hacen las empresas que no le aceptan cheques a cualquiera mientras no venga certificado. ¿Qué es un cheque certificado? Bueno, es un cheque donde el cliente o la persona que va a pagar va a ir al banco y va a decir, fíjese que quiero que me certifiquen un cheque por la cantidad de 20,000 lempiras, porque donde voy a comprar no me acepta que solo lleve firma, sino que lleve el sello de certificado. Y el banco lo va a certificar. Cuando el banco certifique el cheque, le está dando la seguridad a la empresa que hay dinero, ¿verdad? Para evitar aquello de los cheques sin fondo, sin saldo, cheques, se les llama cheque hule, cheque rebotes, porque no hay dinero, sino que me lo rebotan. Y fíjense que el banco penaliza a las empresas que hagan ese tipo de transacciones de emitir cheques sabiendo que no hay fondos en el banco. Entonces, ¿qué hace la empresa? Los penaliza con una multa, un recargo que es a favor del banco por no estar por hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estar actualizando las chequeras, sabiendo cuánto lo que hemos pagado. Ahí en las chequeras trae un codito y el codito me ayuda para ir colocando el nombre de la persona a quien le pagué, la cantidad que le pagué y el saldo que tengo a la fecha en esa cuenta, ¿verdad? Pero para eso tengo que estar actualizando la chequera. Las chequeras
solo las hacen los bancos, nadie más. Yo no voy a ir a una imprenta y que me hagan la chequera, no. Eso es bien controlado, ¿verdad? El banco lleva el número correlativo de cheques, por ejemplo, y ya no tengo cheques, el último que tengo termina en 110. Entonces yo tengo que llevar esa chequera vacía y decirle al banco que me haga una nueva chequera, ¿verdad? Y esa chequera va a ir a partir del cheque 111 y creo que tiene unos 250, quiere decir que va a terminar en el cheque 262 o 250. 62 sería en este caso. Entonces, el banco también lleva un control sobre la emisión de cheques. Los cheques pueden ser depositados en cualquier banco, no tiene ningún problema. A mí me pagan con un cheque de Banco Ficosa, pero yo tengo cuentas en Bamer, yo puedo hacer ese efectivo en mi depósito. Yo solamente le escribo mi nombre, mi número de identidad y la cuenta que lo voy a depositar. Pero no puedo cobrar cheques de un banco en otro banco, tiene que ser cobrado en el mismo banco, ¿verdad? Esa es la característica de una chequera. Entonces dice aquí que hay varias razones para poder hacer ajustes en la cuenta bancos. Una de ellas se llama cheques en circulación. ¿Qué son los cheques en circulación? Pues como su nombre dice, se refiere a que hay cheques que la empresa ha emitido y que los beneficiarios no han presentado al banco a cobrarlos, ¿sí? Pero yo como contador ya lo registré en mis libros, pero el banco no me ha hecho esa rebaja porque el cliente no se ha presentado al banco a cobrarlo. ¿Cuánto tiempo puede tener uno un cheque en su poder? 3 meses, 90 días. Más de 90 días el cheque se considera nulo o no válido porque ya no, después de los 3 meses no puede ser cobrado. Pero la empresa, como contador, yo ya registré esa salida de ese dinero a través de ese cheque. Pero quien no me los ha rebajado es el banco. Entonces por eso se llama cheque en circulación. Depósitos en tránsito es otra forma de hacer ajustes. Constituyen depósitos que la empresa y que el banco no los incluyó en el estado de cuenta bancario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el estado de cuenta bancario es que al final del mes el banco me va a emitir un documento que se llama estado de cuenta bancario o extracto bancario y que me va a llegar a mi empresa haciéndome la verificación de todos aquellos cheques que he pagado y todos aquellos depósitos que yo he realizado. Entonces, al final me va a dar un saldo a la fecha. Generalmente, los bancos tienen corte cada 5 días del mes, ¿verdad? Entonces, si yo hice un depósito bancario después del 5, ya no me va a entrar en el saldo del mes, sino que me va a entrar en el saldo del otro mes. Si yo pago un cheque el 6 y que no, el corte es el 5, ese cheque ya no me va a aparecer en el corte del 5, sino que en el siguiente mes. Entonces, yo tengo como contador de la empresa, tengo que ir trabajando al día con la contabilidad, pero hay que hacerla en el libro diario, ¿verdad? Hay que estarla haciendo al día, hay que estar mayorizando, hay que estar haciendo la contabilidad en los auxiliares para que todas esas cuentas vayan al día. Imagínese a usted que le digan, Steven, el dueño de la empresa, Steven, fíjate que yo quiero saber cuánto hay en bancos a la fecha. Steven es el contador de la empresa y lleva todo eso. Y de Steven, fíjese que la actualicé en el mes de septiembre y había tanto. No puede hacer eso, Steven, porque entonces es un dato irreal. Entonces, Steven, lo más atraso que puede tener es un día anterior la contabilidad. Entonces, Steven debe decir, mire que al 7 de septiembre o de octubre, perdón, la cuenta banco refleja esto. ¿Para qué necesita esa información los empresarios o los gerentes o los socios de la empresa? Para la toma de decisiones. Yo no puedo tener una contabilidad atrasada. En caso de este depósito en tránsito, como lo dije, si lo hice a tal hora y el corte fue a tal hora o tal fecha, ese depósito no va a aparecer en mi extracto bancario, pero sí va a estar en la contabilidad, en el mayor o en la contabilidad de mi empresa, ahí tiene que estar. En el libro diario debe decir fecha 8 de octubre, depósito en cuenta de cheques, bancos contra caja, y esa contabilidad estaría. Ese registro contable debe trasladarlo al mayor rápido y al auxiliar, ¿verdad? Cuando llegue el estado bancario, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a verificar, ¿verdad? Voy a verificar porque les voy a hacer decir que los cheques que uno nos paga, los cheques que nosotros pagamos, esos cheques son devueltos a la empresa, ¿verdad? Son devueltos, regresan ya con una perforación donde significa que el banco
a través del Banco Central ya lo verificó y que ya dio el visto bueno que ese cheque fue pagado. Obviamente, si yo voy acá a la caja de un banco y me dan un cheque por 10,000 lempiras y la empresa no tiene fondos, el banco no me lo va a pagar, el cajero me va a decir, fíjate que no hay fondos para pagarle esto. Desde ahí, el cheque ya está inválido. Como tiene duración a 90 días, yo puedo estar yendo varios días hasta que logre cobrarlo, ¿verdad? Puede ser que yo haga ese depósito en mi cuenta de cheques, en mi cuenta de ahorros, y el banco me lo recibe. Como no me va a dar dinero, solo me va a recibir el documento, el cajero me lo deposita. ¿Qué va a pasar? Que todo esto, atrás de esa caja hay algo que se llama cámara de compensación, y la cámara de compensación la maneja el Banco Central. Todos los cheques entran en compensación. Entonces, yo puedo recibir como Banco Bamer, puedo recibir un cheque de Ficosa y lo puedo recibir a depósito, pero no a pago. Y ese cheque después lo llevo al Banco Central, el Banco Central verifica si hay saldo o no, y si no hay saldo, lo regresa otra vez al banco que lo recibió como depósito, y el banco que lo recibió como depósito lo regresa al cliente. Entonces, vean que no es así nomás, ¿verdad? Trabajar con una chequera, hay que tener mucho cuidado, hay que saber por qué se debe trabajar cuidadosamente y responsablemente a través de las cuentas de cheques. Las cuentas de ahorro, pues las cuentas de ahorro, ustedes ya saben que van a una cada ventanilla. Quiero depositar estos 10,000 lempiras, se los deposita y le devuelven la libreta y usted ya sabe cuánto tiene. Si viene usted y dice, quiero retirar 2,000 lempiras, se presenta a ventanilla y lo retira. Esa es la condición de una libreta de ahorro, no tiene ningún problema. Pero sí tiene más seriedad una cuenta en libretas o en cheques. Hay que tener mucho. La cuenta de cheques puede ser cheque personal o cheque empresarial. La diferencia de que el cheque empresarial es que lleva el nombre, la razón social, la ubicación de la empresa, teléfonos y todo. Mientras que un cheque personal lo único que va a dar es su nombre, ¿verdad? Su nombre que es, y usted firma, y la única firma autorizada es usted. Mientras tanto, en una empresa pueden haber hasta 3 firmas autorizadas, y si no van las 3 firmas autorizadas en el cheque, no puede ser cobrado. Entonces, esas son las condiciones de seguridad que tienen las cuentas de cheque. Entonces, ya habíamos dicho que el cheque en circulación son aquellos que le pagamos a los clientes o a XY persona y que esta persona no lo ha cobrado, pero que el contador de la empresa ya lo registró. Depósitos en tránsito, puede ser que por ejemplo, ahorita lo hacemos a través de un cajero de un autobanco, pero si le tocó corte, ese depósito no va a aparecer en el extracto bancario de este mes, sino que en el próximo. Entonces, por eso se llama depósito en tránsito. Cargos por servicios bancarios. ¿Qué es cargos por servicio bancario? Bueno, puede ser porque se me terminó la chequera y yo tengo que ir al banco y que me hagan una nueva. Y no es que me la van a regalar, sino que el banco me la va a cobrar. Y ni es que yo tampoco me voy a sacar los 300 lempiras y los voy a pagar en ventanilla, sino que de la misma cuenta que yo tengo me los van a rebajar. ¿Y dónde voy a verificar que me rebajaron eso? Bueno, cuando llegue el extracto bancario. Ahí me voy a dar cuenta que me rebajaron los 300 lempiras por la emisión de la chequera. Aquí dice que son cobros que hace el banco a la empresa por prestarle ciertos servicios. Bueno, entre ellos eso, la emisión. Cobranzas realizadas por el banco en nombre de la empresa. Son los cobros que el banco realiza y que son a favor de la empresa. Por ejemplo, muchos que estuvieron en instituciones privadas no iban a pagar al colegio, sino que iban a un banco a pagar. Entonces usted presentaba ventanilla, dice, mire que vengo a pagar la mensualidad del colegio tal, ya le daba la libreta, ya venía el cajero, le agarraba los 2,000 lempiras y ya le daba a usted un recibo que había hecho ese depósito. ¿Cuál era el trabajo que debía hacer usted posteriormente? Ir allá al colegio y decir, mire, aquí está mi recibo que ya deposité los 2,000 lempiras. Esos cobros los van a sumar a la cuenta de la empresa. Pero como yo no sé, como empresario, no sé cuándo me lo van a pagar, si supuestamente se debe pagar cada último del mes la mensualidad del colegio, pero, ay, que fíjese que a mí me pagan el 3 o el 4 de cada mes. Entonces, hasta esa fecha voy a pagar la colegiatura del cipote. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa fecha se va a presentar. Y la empresa no sabe, la empresa va a dar cuenta hasta que pida los recibos al padre de familia o hasta que le llegue el estado bancario, porque ahí va a revisar los depósitos hechos en el mes, tanto como los pagos de cheques realizados en el mes. Entonces, esas cobranzas nosotros las vamos a verificar ahí.
errores de registro, son equivocaciones que se cometen al momento de elaborar los registros contables. Por ejemplo, emití un cheque por 1000 lempiras, ¿sí? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando hice la partida, no lo registré por 1000, sino que por 100, me comí un cero. Entonces, al momento que estoy haciendo el reviso de la contabilidad y me doy cuenta de que no los saldos no son reales porque me hace falta 900 lempiras, entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir al libro mayor, revisar, ay, aquí me equivoqué, este cheque era por 1000. Entonces, yo, como les dije aquel día, no vamos a borrar con corrector, no vamos a ponerle una mancha, no vamos a arrancar la hoja, sino que simplemente vamos a hacer una contrapartida contra eso. Ajá, eran 1000 lo que yo tenía que aportar, pero solo registré 100. Entonces voy a hacer una partida de ajuste por 900 lempiras. Con las mismas cuentas, banco contra caja. Cargo banco con 900 y acredito caja con 900. ¿Por qué? Porque probablemente en la que me equivoqué solo cargué caja, banco con 100 y caja con 100. Entonces, hasta que yo reviso la contabilidad, me doy cuenta que tengo error. Entonces, ¿qué hago? Hago una partida de ajuste para corregir ese error. No es que voy a eliminar la partida, ¿verdad? Y voy a hacer, sino que hago una partida nueva con corrigiendo el error. Bueno, eso es lo que más se trabaja en las cuentas de banco. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Les he dejado esos formatitos para que ustedes hagan la partida ahí. Dice, vamos a leer el ejercicio. En el saldo del libro mayor, ¿por qué decimos en el saldo del libro mayor? Recuérdese que el libro mayor es mi referente para todo, ¿verdad? Y cuando el libro mayor, ya saben ustedes que en el libro ustedes ahí mismo van buscando el saldo. Y que de ahí pueden hacer balances, pueden revisar la contabilidad, pueden hacer la balanza de comprobación, pueden verificar si los pases que hicieron en el libro diario están bien o no. El libro mayor me ayuda mucho para eso. Dice que el saldo del libro mayor de bancos al 31 de diciembre de la empresa Burger King asciende a 115.290. Eso es lo que dice el mayor que debe haber en el banco. Y según el estado de cuenta bancario, el saldo es de 110 lempiras. Quiere decir que ahí hay un faltante de ¿cuánto? De 5.200, no, de 110, sí, de 5.290 lempiras. Dice que la diferencia, o sea, esa diferencia que corresponde a 5.290, la diferencia se debe a un cheque que el banco devolvió por falta de fondos, que fue recibido en pago por el cliente, por el cliente Catherine García de 5.000, cargando dicho valor, dicho importe, más 290 por comisión por cheques devueltos. Entonces, ¿qué partida voy a hacer ahí? Recuérdese que el libro debe de decir que son 115.290, pero ahí hay una diferencia porque el banco es el que me maneja el dinero y el banco sabe cuánto tengo, ¿sí? Y dice que son de 115.290 según el mayor de la empresa, pero que realmente en el banco lo que hay son 110.000 lempiras. Hay una diferencia de 5.290 que corresponde, dice, fue por falta que el banco devolvió por falta de fondos, fue recibido en pago o sea que la cliente me pagó 5.000 lempiras, cuales no tienen fondos. Entonces, ¿qué voy a cargar ahí? Bueno, cuando la cliente me pagó, yo cargué caja contra clientes, ¿sí? Con los 5.000. Hoy que el banco me devuelve ese cheque porque no hay fondos, yo debo hacer una partida diferente para hacer el ajuste. Debo de cargar clientes, ¿sí? Debo de cargar clientes con 5.290 lempiras, perdón, con 5.000, porque eso es lo que el cliente iba a pagar, 5.000 lempiras. El parcial sería Catherine García con 5.000. Debo cargar la cuenta de otros gastos porque el banco, perdón, no otros gastos, perdón. Aquí la cuenta que voy a utilizar se llaman gastos financieros, porque el banco me está cobrando 200 lempiras por comisión y la empresa no va a asumir ese gasto, sino que a quien se lo va a tener que cobrar es al cliente, ¿sí? Y se lo tiene que cobrar al banco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a cargar
cliente con 5,000 lempiras en el debe, nombre Catherine García. Vamos a cargar gastos financieros con 290 lempiras. A ese gasto le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Catherine García porque ella debe esos 290 lempiras. Y vamos a acreditar la cuenta bancos con 5,290 lempiras. Entonces ahí ya va a quedar mi cuenta de banco saldada en 110 lempiras. 110,000 lempiras. ¿Cuál va a ser la sinopsis? Registrando la devolución del cheque por falta de fondos. Y ahí nosotros hacemos el ajuste correspondiente al momento que me devuelvan el cheque. Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado cuando existen esos tipos de transacciones. ¿Sí? Profe, Dígame. entonces ahí sería cargar clientes con 5,000. Sí, porque otra vez el cliente me debe ese dinero. Recuerde que él fue a pagar, pero él me dio un cheque y cuando llegó al banco y me lo hizo a mi depósito y como les dije yo, toda la ruta, el cheque me lo recibe el cajero. Igual yo creo que tengo esos 5,000 lempiras ahí, pero en realidad cuando ya da el recorrido por el Banco Central, el Banco Central le dice que este cliente no tiene dinero, no tiene fondos, entonces se lo devuelve. Y cuando el Banco Central lo devuelve, la responsabilidad del banco que lo recibió para depósito es devolvérselo otra vez al cliente, ya con un recargo. Ya se vio que el recargo era de 290 lempiras. Entonces el cliente, yo le tengo que volver a hacer la partida al cliente, cargando esos 5,000 lempiras, más los otros gastos, más los gastos financieros que son de 290, incluso, y acreditar bancos con 5,290 porque el banco me hizo esa rebaja. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta por ese ajuste que tiene que hacer ahí? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con la cuenta bancos porque, como le digo, hay situaciones adversas en el momento de emitir un cheque. Usted es penalizado. ¿Y por qué los 290 lempiras los llevo a gastos financieros? Porque eso es un gasto para la empresa. ¿Sí? Es un gasto. Y se lo tengo que cobrar a ese cliente. O incluso podría llevarlo a la cuenta de deudores varios y al nombre de la señora para que me lo cobre, para que me lo pague, porque en realidad me cobraron esos 290 y no era justo. Yo les voy a contar que una vez yo estaba administrando la escuela vacacional del CIE, me acuerdo, y me tocaba pagar a los profesores que tenía. Y vengo yo y le pago un cheque a una profesora. La profesora lo que hizo fue depositarlo en una cuenta que ella tenía. El problema que tuvo ella es que esa cuenta como que no tenía vigencia y entonces tuve un problema en el banco. El banco devolvió ese cheque por no tener una vigencia. Dinero había en la cuenta porque dinero había. El problema era que no estaba autorizado y me hizo pagar 250 lempiras. A mí me dio pesar pedírselo a la profesora a los 250 porque realmente no fue culpa de ella, solo lo depositó. Pero al final, quien terminó pagando esos 250 lempiras fui yo. Y el banco me lo rebajó del saldo. Entonces quise yo sacar esos 250 lempiras y pagarlos al banco de mi bolsa. Entonces imagínense, ahí me penalizaron por una situación que yo no tuve culpa. Pero cuando yo tengo culpa como empresa, debo de asumirla, ¿verdad? Y tampoco debe ser irresponsable de estar emitiendo cheques si no tenemos fondos en el banco. Entonces, por esas razones, hay que tener mucho cuidado cuando se tienen transacciones bancarias de tal magnitud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con la cuenta bancos ahí en eso? Tienen que leer, yo ya les digo, tienen que leer. No es lo mismo que yo esté allá en la pizarra explicándoles a que ustedes tienen que trabajar a leer en sus libros. Gracias a Dios el libro tiene bastantes ejemplos y tiene bastantes ejercicios por los cuales ustedes deben de guiarse. Número 2 dice, ejemplo 2, cargos por servicios bancarios. El saldo del libro de mayor al 31 de diciembre de la empresa Campero es de 118,000 y según el estado de cuenta bancario es de 117,300. Entonces, como podemos observar ahí, hay un faltante de 300 lempiras. Dice que la diferencia se debe a un cargo que realizó el banco a nuestra cuenta por cobro de comisión.
Entonces ahí yo tengo que cargar gastos financieros porque dice porque es por comisión. El banco me cobró por uso, qué sé yo, de la cuenta, qué sé yo. Entonces me cobró, me penalizó con 300 lempiras. Entonces cargo gastos financieros, porque eso es un gasto para la empresa. Cargo gastos financieros en el debe con 300 lempiras y acredito banco con 300. Entonces cuando ya hago el mayor, ya me va a quedar el saldo ajustado a 117.300, ¿verdad? Entonces pueden existir situaciones como esta, que es un gasto, pero otras pueden existir situaciones cuando la empresa le cobren a su favor, ¿verdad? Vamos a ver en el ejemplo 3. En el ejemplo 3 dice... Profesor, era gastos financieros cargar. Cargar gastos financieros y contrabanco, porque era un cobro por comisión. En el número 3 dice cobros realizados por el banco en nombre de la empresa. Aquí es a favor de la empresa, ¿verdad? Dice que según el estado de cuenta del banco de la empresa Acosa, según el estado de cuenta del banco de la empresa Acosa, hay un efectivo disponible de 322.880.76 centavos. Y según el libro mayor de la empresa, es de 319.780.15. La diferencia se debe a una letra de cambio que el banco cobró por cuenta nuestra al cliente Ángel Cano. Entonces quiere decir que ahí hay un sobrante. En el banco tengo 322.000, pero en mis libros de contabilidad, en el mayor de banco, solo tengo 319.780. ¿De cuánto es la diferencia? Y según ahí se debe a una letra de cambio que un cliente me fue a pagar al banco y que no ha sido registrada en los libros de la empresa. ¿Cuánto es la diferencia? 3.100.61. ¿3.100? Ok, pero como es a favor mío, ¿qué cuenta voy a utilizar ahí? ¿Qué cuenta voy a utilizar? Recuerda que la cuenta que estoy trabajando es bancos. ¿verdad? Bancos. Voy a cargar bancos con 3.000, fracción, ¿verdad? En el debe. Y voy a acreditar, dice que un documento por cobrar, porque el cliente me pagó una letra de cambio, dice. La diferencia se debe a una letra de cambio que el banco cobró por cuenta nuestra. Entonces voy a acreditar documentos por cobrar a nombre del señor Ángel Cano en el haber con 3.000. ¿Cuánto, Carlos? 3.000. 3.100.61. Ajá. A mí me gustaría que ustedes fueran trabajando en esos cuadritos cuando yo estoy explicando. Para que en la próxima clase, como pueden ver, como dijo Fernando, son 32 páginas. Ajustes es bastante el trabajo, ¿verdad? Entonces me gustaría que por favor en la próxima clase tengan ese folleto y cada vez que yo vaya diciendo qué cuentas afectan a esa parte, a esa transacción, ustedes las vayan realizando en ese cuadrito, ¿verdad? Sí. Para que vayan aprendiendo. Bueno, ejemplo 3 dice, un error en el registro. Según el estado de cuenta del banco de la empresa Cosa hay un efectivo disponible de 120.000 y según el libro mayor de la empresa hay 119.500. El contador descubrió que el cheque 06 por 1.000 lempiras extendido por la compra de papelería había sido anotado en los libros por 1.500 lempiras. O sea de que hay un error ahí de ¿cuánto? Según el extracto bancario debe haber ¿cuánto? 120.000, ¿verdad? Pero según el libro hay 119.500. La compra fue de 1.000 lempiras, pero al momento de registrarlo se registró por 1.500 lempiras. Entonces ahí hay una diferencia de 500 lempiras que está a favor de la empresa. ¿Sí? Entonces yo debo hacer mi ajuste cargando la cuenta bancos con 500 y luego realizando la compra. Fue compra de papelería. Entonces, ¿qué cuenta voy a utilizar ahí? Vamos a ver, fue por la compra. Ah, no, tengo que
si yo compré papelería y útiles supuestamente eran 1000, entonces yo hice una partida papelería y útiles por 1000 contra bancos con 1000 por la cheque que emití. Pero cuando registré a 1500, entonces tengo que darle vueltas a partida. Cargo bancos con 500 porque por ese sobrante o por ese faltante de 500 lempiras que me hace falta, cargo bancos con 500 y acredito papelería y útiles con 500 lempiras. ¿Verdad? Porque igual fue un error que cometí yo allá. Entonces lo que hago, reverso, ¿verdad? Reverso los 500 lempiras. Sí, esa parte es que no entendí, que usted dijo que primero tendría que ser papelería y útiles, pero como hay reversa. No, es que cuando yo me hago la idea, la partida que hice por la compra, ¿sí? ¿Qué partida? Dice ahí que fue por la compra de papelería. Entonces, yo en el momento de hacer la compra, yo tuve que hacer una partida y escribí mal el saldo, el valor de la papelería. Hice una cuenta que dije, papelería útil 1500, bancos 1500. Pero cuando ya reviso las facturas, me doy cuenta que no son 1500, solo eran 1000 lempiras. Entonces yo tengo que reversar. No es que yo pagué 1500, no, yo pagué 1000, pero al momento de contabilizarlo me equivoqué. En vez de escribir 1000, escribí 1500. Entonces esos son los 500 que me hace falta en el mayor. Y el extracto bancario me dice que tengo 120,000 en mi cuenta. Entonces hay un saldo a mi favor que lo hice un error contablemente. Entonces ahora como contador lo que tengo que hacer es reversar a los 500 lempiras. Y cargo bancos con 500 y acredito papelería con 500, perdón. Porque cuando haga el mayor, papelería me va a quedar con 1000 y banco me va a quedar con 1000. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un error, porque a veces nosotros no nos fijamos, sino que escribimos. Pero recuérdese que hay algo que se llama principio de objetividad, y los principios de objetividad lo que me dice es que el objetivo de la contabilidad es que yo tenga evidencia. En este caso la evidencia serían los documentos comerciales. Debo tener factura, tengo que tener el codo del cheque que emití, ¿verdad? Entonces eso yo lo comparo con la partida y digo, no, ve, la verdad es que eran 1000 lempiras, yo aquí registré 1500, entonces ahí nomás hago el ajuste. Cargo bancos con 500 y acredito papelería con 500. Y ahí corrijo mi error que yo hice, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Se lo digo porque pasa mucho cuando nosotros hacemos contabilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me voy a quedar, miren, no es fácil. El tema de ajustes no es fácil, porque tengo que tener lógica y análisis de lo que estoy haciendo. Recuérdese que aquí ya estoy resumiendo casi toda la contabilidad. Ya pasé por libros, ya pasé por teoría de la partida doble, ya sé cuándo acreditar y cargar una cuenta, ya sé cómo ordenarlas en un formato, ¿verdad? Cuando digo formato, en un formato de libro diario, un formato de libro mayor. Luego, ahora tengo que ver, antes de hacer los estados financieros, debo cerciorarme que no haya ningún error en la contabilidad, ¿sí? Porque entonces esa contabilidad que yo voy a presentar o esa información que yo voy a presentar en los estados financieros no es real. Entonces lo que hago, le voy a hacer una radiografía a todo el periodo, ¿verdad? Y luego, sí, cuando ya observe que tengo los saldos reales en los mayores, pues elaboro los estados financieros. Pero si yo encuentro errores, entonces lo que tengo que hacer son los ajustes en ese momento. Como dice el texto, ¿verdad? Pueden haber ajustes periódicos que van a estar saliendo en el momento, en el caso de caja y banco, pero van a haber otros ajustes que son eventuales, que solo se van a dar en el momento que sucedan. Entonces, es ahí donde yo los tengo que ajustar, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí en esas dos cuentas porque me faltan las cuentas de clientes, ¿verdad? Y ahí hay un procedimiento matemático que hay que enseñar, y ahorita ya tenemos las 3:21. Obviamente no tenemos el tiempo ya para lo que es hacer el otro ejercicio, porque ahí miren cuánto tiempo nos llevamos en caja y banco. Nos llevamos
nos llevamos solo en caja y banco nos consumió un poco de tiempo. No digamos en nosotros que hay que trabajar la parte de depreciación, ¿verdad? No sé si tienen consultas ahorita. Hay que repasar. Digo, en el libro podemos repasar. En el libro tenemos los ejemplos para repasar. Recuerden que estamos trabajando ahorita con los ajustes en las cuentas de activo. No sé si tienen algún comentario, algo que no le entendieron a estas dos cuentas que yo lo pueda ahorita reforzar. Yo decidiría en un libro, ¿verdad, profe? En otro libro, como los libros mayores, ¿o no? ¿Cuál? Los ajustes. Los ajustes se hacen en el formato del libro diario. Sí, ahí se hacen los ajustes en formatos de libro diario. Recuerda que son partidas. Sí. ¿Verdad? ¿Y de dónde salen los errores? Pues los errores salen de los mayores. De los mayores. Pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de errores cuando ya trabajemos en la contabilidad. Pero ahorita para efectos de ejercicio, nosotros damos los ejemplos, ¿verdad? Pero cuando ya trabajamos en una empresa, como le digo, uno a diario debe ir trabajando en la contabilidad y a diario debe ir descubriendo si hay errores y ahí nomás contablemente hacer la corrección. Los ajustes son correcciones. Sí. ¿Alguien más? ¿O alguien que tenga un aporte o alguna duda? Aquí ya podemos. ¿Verdad? Recuerde que solo vimos dos. El otro martes vamos a ver los otros, a ver dónde llegamos. Y como decía Fernando, son 32 páginas, son bastantes ejercicios que hay que realizar. Creo que es el tema más largo que hemos visto. ¿Algo más? Carlos, Eduardo, ¿tienen preguntas, dudas, aportes? Fernando, Steven, Marcela. Es que yo creo que cuando ya empezamos a hacer los ejercicios que nos da la duda, pero mientras que usted lo explica, todo Sí. se mira fácil. Bueno, pero recuerden que ahí tienen el libro, ¿verdad? El libro, hay tutoriales también. No sé, mandé tutoriales, creo, de esto. Traten de les voy a pedir un favor, cada vez que antes de entrar a una clase, por lo menos desen un tiempo de una hora de leer el libro, que tienen ustedes para que, según la cuenta que vayamos trabajando, ahí vamos a ir viendo, ahí vamos a ir verificando las dudas. Y así ustedes vienen con un poquito más de orientación. Ok, pero... Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos claros o estamos nublados como el tiempo? Carlos, ¿alguna duda? Marcela. No, por mí no, profe. Ajá. Sí, bueno, Marcela. No, ahorita no. Ahorita. Steven. A ver, ¿dónde anda el Steven? Aquí está. No, profe. Seguro. Fernando. Angie. Cualquier cosa, yo solo miro la grabación de la clase, profe. Estoy tratando de subir la hipótesis, pero fíjense que a veces, como es mucho tiempo, no me permite subirla. Profe, es que usted no la sube a YouTube, ¿va? Sí. Es que yo la subo al YouTube para después subirlas a la plataforma. No, usted la manda por Drive. Bueno, a mí me sale por Drive. Sí, pero igual. Por Drive. Que se queden grabadas en el Drive y bajarlas de ahí. Así me sale a mí. No me sale en YouTube. Ah, ya. Pero es que esta vez la mandé por correo. Por eso fue, pero ahorita la estoy subiendo a ver, pero la vez pasada no me dejó subir porque dijo que tenía demasiado tiempo. A lo mejor había que hacerle algunos ajustes al canal, pero ya estoy viendo ahí cómo hacer. Pero igual sí la voy a subir, o cualquier duda que tengan, ustedes no traten de hacérmela, pueden llamarme ahí, escribirme el chat. Incluso el profesor también va a estar apoyando ahí en tutorías. Bueno, entonces nos vemos, profe. Creo que no se le iba a presentar hoy. No entró el profesor, no sé por qué.
pero él tenía el link de la clase. Ah, bueno. Sí. Tienen clase hoy, ¿verdad? Sí. Vaya pues. Los Nos dejo vemos, para que vayan a merendar. Adiós. Ya, profe. Adiós, Nos adiós. vemos. Ujú. No entiendo.